¿no? Ha trabajado bastante en las temáticas de, sobre todo, ligada a lo que son los narcotráfico, ligada sobre todo con los procesos el manejo de la cocaína, la economía de la cocaína y de la coca, autor del video documental Cártel del Chapare, también de los libros de Coca más Cocaína y del libro de Narcovínculos, ¿no? Le damos la bienvenida a Manuel Morales Álvarez. Él nos va a dar también su punto de vista respecto a lo que estamos hablando hoy día. Gracias. Tengan ustedes muy buenos días, muy amables por haberme invitado. Estoy compartiendo mi pantalla y, bueno, evidentemente parece que las personas que estamos aquí tenemos una experiencia muy grande en el tema y años de estar involucrados o haciendo investigación. En el caso mío, sí es evidente que el año 2018 he publicado un libro, el año 2019 he publicado otro libro y también he sacado un video sobre esta problemática. De manera muy rápida, es muy importante actualizarnos en la información. En este gráfico que ustedes ven, pueden darse cuenta claramente que las rutas principales de la circulación de la cocaína han variado. Colombia prácticamente estaría suministrando la cocaína, la pasta base y el clorhidrato a Centroamérica y Estados Unidos, también el Perú. Pero en el caso de Bolivia hay una transformación. Ya no miramos al norte, sino que estamos exportando cocaína hacia el sur y a través del sur a Europa, África y al Medio Oriente. En ese libro que ven ahí es la tapa del libro Narcovínculos, Narcotráfico, Instituciones del Estado Plurinacional y Personajes Agnados, se llama el libro. Hemos establecido ya oficialmente que el 94% de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de Colombia. Eso significa que Bolivia está dedicándose a la exportación de Brasil, hacia el Paraguay, a la Argentina y Chile. Esto es muy importante porque esto ha generado una reconfiguración. De tal manera que cuando Evo Morales, por ejemplo, expulsa a la DEA de Bolivia el año 2008, no ha habido ninguna reacción significativa de la DEA, ¿no? Porque evidentemente Bolivia ya no suministra cocaína al norte, sino al sur. Y esto se debe básicamente a que el Brasil, y esto es importante el dato, es el segundo consumidor mundial de cocaína. Es decir, el primer consumidor es Estados Unidos, el segundo es Brasil, y esto ha modificado la geopolítica del narcotráfico. Entonces, de pronto tenemos un epicentro de la cocaína en Bolivia, que es la zona del Chapare, que eso ustedes lo saben, tal vez vamos a dar algunos datos al respecto, pero prácticamente el 100% de la cocaína del Chapare, de este epicentro que tenemos en Bolivia, estaría yendo hacia el Brasil. También va a Chile, a la Argentina y al Paraguay, eso es evidente. Y una parte muy importante está yendo a Sao Paulo, y lo hemos dicho hace años, esta cocaína se mezcla, ¿no?, con bicarbonato de sodio, y eso ha facilitado la producción del famoso crack, pero el crack tiene la virtud de que es una droga mucho más barata y ha empezado a penetrar ya no en los sectores altos, ¿no?, de los consumidores brasileños, sino que el crack prácticamente ahora ha penetrado de manera masiva a los sectores más pobres, más periféricos, más lumpen. Incluso hay un barrio en Sao Paulo que se llama Cracolandia. Es un barrio donde uno puede vender y puede consumir cocaína, crack de manera libre. La gente está botada en el piso, duermen sobre cartones. Entonces, en primer lugar, se ha condicionado el cambio del mercado. El segundo elemento es que cuando hablamos de la cocaína, ya no estamos hablando de un consumo de élites que se daba hace 20, 30 años atrás. Ya no los mexicanos se tienen que fregar, ¿no?, por el daño que nos hacían al país y que se frieguen consumiendo cocaína. Ya no se trata de sostener esos discursos
que eran trasnochados, podríamos decir. Ahora el tema es que la cocaína se convierte en crack y la cocaína ha ido penetrando cada vez más a sectores urbanos populares. En cuanto al narcotráfico, representa el 2.7% del PIB mundial. El PIB es un indicador Producto Interno Bruto que puede ser mundial, que puede ser regional, que puede ser nacional, y dentro de lo nacional se puede calcular departamental hasta por ciudades. Es un indicador que a mí no me gusta utilizar mucho, pero para este caso creo que es muy representativo, porque el Producto Interno Bruto mide cuánto se produce en un año en un país concreto o en una región. Pero esta medición hay que hacerle la pregunta a los que elaboran estos datos si toman en cuenta las actividades ilegales como el narcotráfico en el cálculo del PIB. Entonces hay dos corrientes. Hay una corriente que dice que en el PIB solamente está la economía formal y hay otras corrientes que dicen que en el PIB también debería considerarse tráfico de armas, debería considerarse narcotráfico, explotación sexual comercial, es decir, todo aquello que genera un movimiento económico. Por eso es que en el tema del PIB es muy importante hacer estas aclaraciones para poder definir que evidentemente es más interesante tomar en cuenta un Producto Interno Bruto que abarque todo, lo ilegal y lo legal, que abarque toda la economía para tener una idea de cuál es el verdadero impacto. Y resulta que, de acuerdo a los estudios que yo he realizado, me ha animado a lanzar que para el año 2017 el 2.29% del Producto Interno de Bolivia estaría conformado por la economía de la coca, de la hoja de coca y de la cocaína. Es importante acá hacer una aclaración. No estoy indicando que el 2.29% del PIB el año 2017 era narcotráfico, porque eso es esconder una realidad objetiva y evidente, y es que la economía de la hoja de coca es una economía muy fuerte. Independientemente de que esté vinculado a aspectos ilegales, el solo hecho de que se cultive hoja de coca, que un sector muy importante de la población lo comercialice, que existe el consumo tradicional a través del picheo, los mates, las coas, usarlo como medicina, etcétera, genera una economía muy significativa. Entonces, no se puede disasociar. Y lo que yo he hecho es en el cálculo estimar para el año 2017 que el 2.29% del PIB de Bolivia sería cocaína. Fíjense que el año 2006, cuando sube Evo Morales, y a estos estudios que yo he realizado, lo he hecho durante el ciclo de gobierno de Evo Morales, que si bien ha llegado hasta el 2009, en otras láminas he logrado ya actualizar y ahora les voy a presentar algunas novedades para este ciclo de seminarios, porque es importante que cuando hacemos investigación social indaguemos y si tenemos datos los vayamos actualizando. Creo que eso es importante, ¿no? Para que la gente también no solamente vea los libros, sino que también vea las actualizaciones. Entonces, el año 2006, cuando Evo Morales sube, casi el 12% del PIB, estamos hablando de toda la economía boliviana, era cocaína, un dato demasiado alto. Pero si ustedes miran, la curva va bajando, ¿no? Año tras año, y eso se debe a que se ha ido incrementando las exportaciones por concepto de la explotación de materias primas, el tema del gas, un boom de los precios internacionales, el tema de los minerales. El año 2013 ha habido un boom en el tema de la soya transgénica. Entonces, ¿qué significa? Si dentro de la economía, que es como una torta o una naranja, un sector crece, los otros sectores se van a disminuir respecto al PIB. Y de manera inversamente, si un sector que es pequeño va creciendo, va a ir achicando el resto en términos de la representación dentro de esa torta, que sería nuestro 100%. Entonces, fíjense que hasta el año 2015 hay una caída, pero aquí nos llama la atención que el año 2016 hay un repunte y el año 2017 llega a 2.29, casi 2.3% del PIB, lo que es muy importante. Esto quiere decir que si la reducción de las materias primas, de los ingresos de las materias primas continúa, y si el precio, la producción de la hoja de coca y del narcotráfico
sigue creciendo, lo más probable es que vamos a tener ya algunos indicadores que nos digan que el año 2019, el año 2020, el año 2021, probablemente va a haber un crecimiento de esta economía. Y este dato es importante porque esto va a tener efectos posteriormente en el consumo, efectos sociales, efectos en la economía, de la cual ya las dos anteriores expositoras han tocado algunos puntos que son importantes, pero esto nos ayudaría a ver el contexto y eso es importante. En este cuadro, que lo he actualizado para este seminario, que me ha parecido importante, otros cuadritos no he tenido el tiempo de actualizarlos, pero fíjense que este es el valor de la hoja de coca, solo hoja de coca en millones de dólares. Entonces, si el año 2016, que la producción de coca y cocaína era casi el 12% del PIB, el valor de la hoja de coca producida en un año era de 186 millones de dólares. El año pasado, el 2019, ha llegado a 483 millones, solo el valor de la hoja de coca. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, hay una tendencia, ustedes vean el cuadro, analícenlo, año tras año, hay picos como el 2011, pero luego hay un leve descenso y luego un ascenso permanente. ¿Esto qué significa? Que la economía de la hoja de coca goza de muy buena salud y probablemente la economía del narcotráfico. Aquí tenemos un cuadro que es importante porque a mí me ha permitido ver cuál es la totalidad de hectáreas de coca sembradas año tras año. Y fíjense que cuando sube Evo Morales era 32.570, el año 2010 hay un pico de 39.200 y el año pasado, ya finalizando la gestión de Evo Morales, llegamos a 34.705 hectáreas de hoja de coca sembradas. Aquí algunos de ustedes seguramente me van a decir, pero tus datos tienen una dificultad de acuerdo a las notificaciones oficiales que hace las Naciones Unidas, su oficina de control y monitoreo de los cultivos de coca. De acuerdo a los informes que hace cada año el Estado Plurinacional junto a esta oficina internacional, no es cierto que existan 34.705 hectáreas el año 2019, sino que es mucho menor. Eso se debe a que ellos hacen el cálculo de que de la totalidad de lo que se ha sembrado en el año, le quitan lo que supuestamente se ha erradicado, queda un monto mucho menor, y a partir de ese monto mucho menor, dice, tiene que apagar su micrófono. A partir de ese monto mucho menor, oficialmente se considera que la superficie cosechada de hoja de coca, que luego se va a introducir al mercado legal, o una parte va a ir al mercado ilegal, es mucho menor. Sin embargo, yo como investigador no puedo dejar de tomar en cuenta la totalidad de la superficie que ha sido sembrada con hoja de coca en un año. Por eso es que mis datos son muy reveladores en los libros que he escrito. Yo sigo sosteniendo que hay que tomar en cuenta los otros indicadores, pero este es muy importante porque nos está dando el total de la superficie sembrada de hoja de coca, que estaríamos hablando de 34.700 hectáreas. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? Hasta la vigencia de la ley 1008, porque una parte ha sido modificada, solo se permitía en Bolivia el cultivo de 12.000 hectáreas. Y el año 2017, que ha sido un año de una ofensiva a través de 3 leyes muy fuertes desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y el gobierno de Evo Morales, se ha intentado modificar la ley 1008 y se ha incrementado la superficie legal de cultivos de hoja de coca y se le ha incrementado de 12.000, que decía la ley 1008, a 22.000. Fíjense ustedes que nosotros nos podemos pelear, nos podemos desgañitar en hablar de las terapias, podemos hacer estudios sesudos de si se está consumiendo más cocaína en los barrios o en los colegios o en las calles, en fin. Pero fíjense que aquí hay una política de Estado que define qué es lo legal, qué es lo ilegal, y están definiendo las políticas
de antidrogas, con todo lo que ello implica, de manera que mientras nosotros estamos en lo micro, sacándonos la mugre para rehabilitar gente, en fin, hay una política. Esa política la tenemos que conocer y en esa política, dentro de esa política, se están tomando decisiones para incrementar el cultivo de hoja, incrementar la producción de cocaína, incrementar el narcotráfico, que luego lo vamos a ver. Por eso es importante y me parecía que el ciclo este al que me han invitado, de no solamente ver el tema de las drogas, ver las políticas de Estado y lo que pasa en la sociedad civil, me parecía muy interesante porque estaríamos abarcando las tres cosas. Este es un cuadrito que no lo voy a entrar a explicar, donde estamos viendo las brechas entre cultivos, entre la erradicación del año 2006 al 2017, y lo único que quiero señalarles es que hay unas brechas entre los cultivos legales, que son los que están en la línea ploma, los cultivos no erradicados, que es la línea naranja, los cultivos fuera de la ley, que es la línea negra, los cultivos de erradicación, que es la línea azul, y los cultivos totales, que sería la línea verde. En todo caso, voy a dejar la presentación para que ustedes puedan tenerlo y analizar estas brechas. Y seguramente en algún momento también hablaremos de las publicaciones que tengo. Este es uno de los temas que a mí ya me empieza a preocupar, ¿no? En la línea que les estaba señalando. En los estudios tenemos muchos datos. Entonces, para el día de hoy, yo he querido traerles algunos datos que me parecen significativos. Estas son las estadísticas no de la Oficina de las Naciones Unidas, sino de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que cada año saca sus reportes. Y de todos los datos, he tomado este dato que me ha parecido significativo para que ustedes vean cómo anda el número de fábricas de cocaínas destruidas en el país. Se supone que la política antidrogas debería también estar en ascenso, acompañando el crecimiento de la producción ilegal de cocaína en Bolivia, de marihuana, etc. Sin embargo, aquí vemos que el año 2004, el año 2005 y el año 2006, cuando sube Evo Morales, la cantidad de fábricas de cocaína destruidas llegaban a 407. Luego hay un ascenso, hay un pico, hay un descenso, pero los dos últimos años son los que realmente nos debería preocupar. El año 2018, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico destruyó 1.004 fábricas y el año pasado 841 en una línea de tendencia que, si bien es la línea punteada al medio, nos muestra una tendencia estable porque ha habido picos y descensos. Los últimos años son preocupantes porque eso nos estaría mostrando que la efectividad de las fuerzas antidrogas en la incautación o el descubrimiento y la destrucción de fábricas de cocaína estaría en bajada y eso es preocupante. Aquí vamos a ir viendo algunas partes del modelo de Evo Morales. Les voy a hablar del modelo de Evo Morales porque es parte de la realidad y luego voy a plantear algunas dudas sobre los futuros modelos que vendrían. Porque cuando hacemos ciencia social, cuando hacemos investigación, para eso hacemos, ¿no ve? No para contemplar los datos, sino para ver sus proyecciones. Este es un cuadro muy importante, es entre el año 2006 y el 2017, que nos señala, ya haciendo un resumen de todos los datos, haciendo un promedio de todos los datos, resulta que si vemos en color azul la primera franja de arriba, vemos que en un día, en promedio, se siembran fuera de la ley, fuera de lo que dicen las normas, 59 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca. Y ese mismo día se erradican 23 hectáreas. Escuchen bien, en un solo día se siembran 59 hectáreas de nuevos cultivos de hoja de coca y solo se erradica 23. La pregunta que yo les podría hacer, ¿en qué día de varios días la erradicación podría alcanzar a eliminar todos los cultivos excedentarios ilegales de hoja de coca?
Esa es una pregunta interesante, ¿no? Estadísticamente, matemáticamente, nunca, porque es más lo que se siembra ilegalmente que lo que se erradica. Entonces, cuando un gobierno te dice que las tareas de erradicación, interdicción o cualquier otro nombre está yendo viento en popa y que este año hemos logrado erradicar tantas hectáreas y que el narcotráfico se está yendo al piso, si nosotros analizamos estos datos, tenemos la información certera. En un promedio mensual, ¿qué es lo que pasa entonces dentro de un mes? Durante el ciclo del año 2006 al 2017, se cultiva en un mes 1.794 hectáreas ilegales de hoja de coca. Y ese mismo mes apenas se han erradicado 697 hectáreas. Eso significa que este modelo de cultivos, de erradicación y de que una parte de esos cultivos van al narcotráfico, es un modelo perfecto, yo diría, para la producción indefinida de cocaína. Bajo este modelo, nunca la erradicación va a alcanzar a la producción ilegal. En el tema de los transgénicos también ha habido otro tema muy interesante que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, y es que en Colombia, bajo el Plan Colombia, que es un plan propiciado por los Estados Unidos, dada la dificultad de la erradicación de cultivos de hoja de coca, empezaron a fumigar con glifosato los cultivos de coca, pero en Colombia los cultivos de coca están al lado también de cultivos de maíz, están poblaciones que se dedican a la producción de hoja de coca, y Evo Morales prohibió el uso del glifosato en el Chapare para la eliminación de los cultivos de hoja de coca. Se dijo que no se va a utilizar herbicidas, especialmente con fumigaciones aéreas, y que solo se va a hacer a mano con la introducción de la fuerza de tarea conjunta. Resulta que en el tema de la soya transgénica, el presidente Evo Morales es uno de los que más ha propiciado el incremento de los cultivos de soya transgénica, donde se utiliza el famoso glifosato. Y ahí podemos ver a través de estos cuadritos qué es lo que ha estado sucediendo con el anterior gobierno y evidentemente mucho más con el actual gobierno. Ahora bien, ya vamos a ir cerrando esta pequeña exposición que les he preparado y vamos a señalar que el gobierno de Evo Morales decía que la guerra contra las drogas de anteriores gobiernos había fracasado y que el modelo boliviano de gestión de los cultivos de hoja de coca y de lucha contra el narcotráfico era un verdadero éxito. Eso decía Evo Morales. Sin embargo, aquí tenemos los datos de la cantidad de hoja de coca secuestrada en toneladas ya entre el año 2006 y el año 2019. Es decir, hemos tomado todo el periodo de Evo Morales para ver cómo andaban los secuestros de hoja de coca que se desvía luego al tema del narcotráfico. Y ahí nos queremos caer de susto. Fíjense la línea roja, que es la línea de tendencia, ¿no? Va de la mitad del cuadro hacia abajo, es decir, hay una tendencia decreciente. El Estado, los organismos estatales, la policía, el Ministerio de Gobierno, parecería que hubieran tomado la decisión de no ser eficientes en la incautación de la materia prima que va al narcotráfico. Y eso nos estaría abriendo a un interrogante. ¿Podemos hablar de que en Bolivia hay un Estado narco? Un Estado que promueve la actividad del narcotráfico para el beneficio seguramente de mafias, pero para también el beneficio de la economía del país. Una gran pregunta, ¿no? Que hay que responderse en algún momento. Entonces, fíjense ustedes que el año 2008 es el año donde más toneladas de hoja de coca se incauta, con 2.065 toneladas de hoja de coca. A partir de ahí viene una caída y el año pasado, el 2019, se han incautado apenas 322 toneladas. ¿Esto qué significa? Que se han incautado el 6,15% de lo que se había incautado el año 2006 cuando sube Evo Morales, y que del total de todo eso apenas se ha incautado el 2,5%. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a las personas que están escuchando y mirando, este modelo que no es exitoso en la guerra contra las drogas
Este modelo boliviano que ha fracasado en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo se proyecta? ¿Va a ser mantenido por este gobierno? ¿Va a ser mantenido por el siguiente gobierno? ¿Nos interesa mover este modelo de producción de cocaína? ¿No nos interesa? Esas son las preguntas que yo les quisiera plantear. Aquí ya para ir terminando les voy a mandar algunos datos que ustedes ya lo saben. En el caso del Chapare, toda la producción de hoja de coca, únicamente el 7% ingresa al mercado legal. Eso significa que el 93% de la coca producida en el Chapare va a un mercado que es el ilegal. En cuanto a la economía de la cocaína, durante el gobierno anterior, el gobierno dijo que había creado nuevas empresas estatales, Carton Ball, Lácteos Ball, había creado la empresa de la castaña, las almendras, ha creado San Buenaventura, es decir, varias empresas. Resulta que todas estas empresas, de acuerdo a una información oficial, durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, que planteó que la creación de las empresas estatales iban a refundar la economía del Estado, se había generado durante todos estos años, esos 13 años, un ingreso a las arcas del Estado de 51.000 millones de bolivianos. Es decir, todas las empresas estatales que ha creado el anterior gobierno han generado ingresos por un valor de 51.000 millones de bolivianos. Resulta que en el circuito coca y cocaína, en ese mismo lapso de tiempo, se han generado 57.521 millones de bolivianos. ¿Qué les quiero decir con esto? Parecería que la economía de la coca y la cocaína es tan importante, tan fuerte, como la economía de las empresas que ha creado Evo Morales durante los últimos 13 años, y eso ya nos va dando una magnitud importante. El otro tema es el de la marihuana, que ya han hablado las anteriores expositoras, y lo único que les puedo decir que el tema es muy grande. Desborda realmente el control policial, así como les indicaba que el crack había entrado a las poblaciones pobres del Brasil, la marihuana ha penetrado a todos los segmentos, especialmente jóvenes de la sociedad boliviana. Fíjense en ese cuadrito que la cantidad de toneladas incautadas de marihuana entre el periodo de 1997 al 2005, antes de que suba Evo Morales, era de 97 toneladas. Durante el periodo de Evo Morales, del 2006 al 2017, únicamente en incautaciones, no estamos diciendo en producción, en distribución, en comercialización, se han incautado 6.129 toneladas de marihuana. Eso ya les da un dato de la magnitud. En el tema del TIVNIS, ya para ir cerrando esta exposición, ustedes saben que el narcotráfico ha pretendido entrar a las áreas protegidas, parques nacionales, y en el caso del TIVNIS, la penetración que han hecho genera una producción de 60 millones de dólares anuales por concepto de producción de cocaína. Este es un cálculo que yo lo he hecho y que lo he podido publicar. Finalmente, algo que les mencionaba hace rato es que el gobierno de Evo Morales, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno ha intentado abrogar la ley 1008, que es la ley del régimen de coca y sustancias controladas, a través de 3 leyes. Le he ido un poquito mal, pero le he ido bien en lo siguiente. Uno, la ley 906, la nueva ley general de la coca del 2017 con su reglamento, que eso ya está funcionando y que ha elevado de 12.000 a 22.000 la superficie legal para producir hoja de coca. La ley 913, que es la ley sobre el tema del control de los bienes incautados, que una de las expositoras anteriormente ha dicho, un gran nido de corrupción, evidentemente. Se incautan desde dólares, armas, avionetas, barcos, joyas, cajas fuertes, camiones, locales, casas, chalets, mansiones, todo eso se incauta cada año. Y de todo eso nada va a los centros de rehabilitación. Todo se queda en manos de policías,
todo se queda en manos de gente vinculada a los ministerios de gobierno, aquellos que son nombrados administradores, son bienes de los narcotraficantes que luego los jueces les devuelven, otros bienes son desmantelados, es decir, si a alguien le quitaron un camión, le quitaron una casa, después de 10, 15 años, el camión ya no existe, está desmantelado, lo han vendido, lo han usado hasta dejarlo como chatarra. Nada de eso pasa a la política de prevención, nada de eso pasa a la rehabilitación, nada de eso pasa al tratamiento. Es un botín de guerra de alta corrupción para el ministro de gobierno, la policía y los altos mandos policiales. Eso ustedes lo saben. Finalmente, la tercera ley que sacó el gobierno fue la ley 1005 del Código del Sistema Penal Boliviano, que intentó reducir las penas por delitos de narcotráfico, pero de eso no les voy a hablar porque ese sería motivo de otro seminario mucho más profundo. Esto es lo que se ha hecho con la ley 906 de legalizar los cultivos ilegales que estaban en el Chapare y de incrementar la superficie cultivada de coca que va directamente a la cocaína en el caso del Chapare. Gracias por su atención. Aquí yo me quedo y les agradezco mucho por la atención.